Bienvenidos a la electiva de cultivares. Mi nombre es Valentina. Yo les voy a dar la clase de variedades de duraznero, específicamente de las variedades que se destinan al consumo en fresco. Para comenzar vamos a repasar algunos conceptos básicos que quizá para algunos sea la primera vez que los escuchen. El duraznero, el nombre científico es Prunus persica, pertenece a la familia de las rosáceas como el ciruelo, el damasco, el manzano. Es el frutal de carozo más importante a nivel mundial en cuanto a producción y también en cuanto a la cantidad de variedades disponibles. Sus flores son autocompatibles, por eso vamos a ver que normalmente en las producciones los cuarteles son monovarietales y producen una estructura que se denomina brindilla. Para los que no lo saben, la brindilla es el crecimiento de un año de la planta. El fruto es una drupa con una epidermis delgada, que vendría a ser la piel, un mesocarpio carnoso, la pulpa, y el endocarpio duro, que es lo que va a contener la semilla. Es un frutal de clima templado, templado-frío. Más adelante vamos a ver que en función de la variedad, cada una tiene diferentes necesidades de hora de frío. Y a partir de esas necesidades se va a poder cultivar en determinadas zonas. En cuanto a la distribución de la superficie implantada de variedades de durazno, en nuestro país hay cultivados unas 19.000 hectáreas, incluyen tanto variedades de industria como variedades destinadas al consumo en fresco. De estas 19.000 hectáreas, aproximadamente el 52%, es decir, la mayor parte, se destina a la industrialización y esa producción está concentrada en la provincia de Mendoza, y el 48% restante se destina al consumo en fresco. Podemos ver que Mendoza lidera la producción de durazno, concentra el 69% de la producción, esos son unas 13.000 hectáreas. En segundo lugar sigue la provincia de Buenos Aires, luego Salta, provincias que se destacan por la producción de duraznos de variedades tempranas, primicias. Y luego sigue Río Negro en producción, que representa el 7%, aproximadamente unas 1.200 hectáreas, pero que tiene una tendencia a aumentar su superficie. Pasando en limpio, Mendoza es la principal productora de durazno. Si observamos el durazno, solo el consumo en fresco, vemos que está bastante distribuido en el país, siendo Mendoza la principal productora, pero también podemos encontrar en Buenos Aires, en Río Negro. Pero en cambio, en el caso del cultivo de durazno destinado a industria, está muy concentrado en Mendoza. Aproximadamente el 97% de la producción se encuentra en nuestra provincia. Específicamente de variedades destinadas al consumo en fresco, la superficie en Argentina es de unas 9.300 hectáreas y Mendoza concentra el 39% de esa superficie. En Mendoza se estima que hay unas 3.600 hectáreas. A nivel nacional, en el año 2020 Argentina exportó un 1% de su producción, cuyos destinos principales fueron Brasil, Paraguay y Bolivia. Vamos a ver la cadena de producción desde el inicio, con el primer actor que es el vivero, hasta el consumidor. El vivero va a ser el responsable de la producción de los plantines de las distintas variedades en función de las necesidades del productor. En segundo lugar encontramos el productor primario. Él debe anticiparse a la producción de plantines para encargar las variedades que va a necesitar. Una vez obtenidas las plantas, hace la plantación propiamente dicha y el manejo del cultivo. Las tareas más importantes en un manejo de un cultivo son la poda, el raleo, la cosecha y los tratamientos fitosanitarios, pero hay otras tareas también de importancia. Para que tengan en cuenta, un duraznero comienza a ser productivo recién a partir del cuarto año. Los primeros años son años que se consideran de formación de la planta y alcanzan su máximo de producción a partir del quinto, sexto año. Normalmente una planta de duraznero es
productiva hasta los 15, entre 15 y 20 años, depende en qué estado llegue a esa edad, pero a comparación de otros cultivos no son plantas muy longevas. Luego sigue el empaque, que va a ser, normalmente los empaques tienen su producción, pero algunos también tienen que comprar producción de terceros. Va a ser el responsable del embalaje de la fruta, la clasificación, el embalaje y la conservación de la fruta en frío para su posterior distribución. Encontramos, depende del destino de la fruta, hay fruta que se destina a consumo interno, que se destina a los mercados provinciales, por ejemplo acá al mercado de Guaymallén, y fruta que se destina al mercado de Buenos Aires, a partir de donde se distribuye a diferentes localidades. Del mercado luego siguen los minoristas, que normalmente son los que conocemos como verdulería, y finalmente el consumidor final. Estos diferentes actores de la cadena productiva van a tener diferentes objetivos de calidad buscados en función de sus necesidades. Por ejemplo, el productor, el agricultor, lo que va a buscar son árboles que sean productivos, que tengan una floración abundante, que en lo posible esa floración sea tardía para escapar de las heladas, que las plantas tengan tolerancia a las plagas y enfermedades, y que la maduración sea concentrada, de manera que no tenga que hacer tantas pasadas para cosechar. El empacador tiene objetivos diferentes. El empacador normalmente busca frutas que sean fáciles de embalar, que tengan una forma bien redondeada, que tengan una buena vida post cosecha, que no sea muy susceptible al manipuleo, que la fruta no pierda rápido la firmeza. Y por último tenemos el consumidor, que normalmente es todo más visual. El consumidor lo que va a buscar normalmente son frutas de colores rojos bien intensos, de buen sabor, que haya un equilibrio entre el contenido de azúcar y acidez, y que tenga un tamaño adecuado. Normalmente la fruta más atractiva es de tamaños intermedios, ni muy grandes ni muy chicas. En cuanto a la clasificación de la fruta del duraznero, se puede clasificar según la pubescencia del epidermis, en duraznero propiamente dicho, aquel que es pubescente, o en nectarino perón, aquellos que son glabros. Y según la adherencia al carozo, según la adherencia de la pulpa al carozo, en pavías, aquellos que la pulpa está totalmente adherida al carozo. Normalmente las variedades pavías se destinan a la industria, pero vamos a ver que hay algunas variedades de consumo en fresco que también son pavías. Y en prisco, aquellos que la pulpa no está adherida al carozo. Hay situaciones intermedias, aquellas variedades que se denominan semiprisco. En cuanto a la clasificación de las variedades, hay varias clasificaciones. Yo he tomado esta que me pareció muy sencilla para empezar a adentrarse en el tema. Tenemos variedades tempranas, que son aquellas que se cosechan en fines de noviembre, diciembre y enero, y variedades tardías, aquellas que se cosechan en febrero y marzo. Yo he puesto algunos ejemplos de variedades, pero como les dije al principio, hay cientos de variedades disponibles. Los ejemplos que yo coloqué son de las variedades que están disponibles acá en Mendoza y que también son las más usadas en la provincia. Algunas son bastante viejas y ya en desuso a nivel mundial, pero acá siguen siendo muy importantes. Bueno, ahora les voy a mostrar algunas variedades que las desarrollé un poco más. Como les mencioné anteriormente, hay numerosas variedades y quizá no es tan importante aprenderse el nombre y aprendérselas de memoria porque es algo que varía constantemente. Pero bueno, para que se vayan familiarizando con algunos nombres de las más difundidas y también para que conozcan cuál es la información a la que puede acceder el productor al momento de plantar una variedad. Yungol es quizá la variedad con mayor difusión estos últimos años. Es una variedad temprana de pulpa amarilla que se cosecha la primera semana de diciembre.
Esto puede variar, no puede, varía según la zona. En la zona este y la zona sur tenemos una cosecha más anticipada que en el Valle de Uco, pero es una diferencia de días. El yungol es un árbol muy productivo, medianamente vigoroso, florece muy temprano. Este es un dato importante a tener en cuenta a la hora de la zona en donde lo vamos a plantar y de la defensa de helada que vamos a tener que hacer. Para hacer una variedad temprana tiene un buen tamaño el durazno. Es un durazno bastante asimétrico, tiene un gran mamelón, no sé si lo ven bien en la foto, pero no es tan redondeado. Y la piel es de un color amarillo verdoso, con sobrecolor rojo claro, que cubre un 40% de la superficie. Es muy pubescente y, como dijimos anteriormente, la pulpa es amarilla. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de durazno de pulpa blanca temprano. El ejemplo que elegí fue María Bianca, también porque es se lo planta mucho. La foto no es muy buena porque estaba sacada fuera de época, ya había madurado. El árbol también es muy vigoroso, productivo. Tienen que tener en cuenta que las variedades tempranas son menos productivas que las variedades tardías, es decir, que dentro de las tempranas siempre se elige las más productivas, pero esos valores de producción siguen siendo menores que las de las variedades tardías. Por ejemplo, una variedad temprana que me dé unos 20.000 kilos por hectárea se la considera buena, pero 20.000 kilos por hectárea para una variedad tardía es poco. María Bianca también tiene un fruto bastante grande, la piel de fondo es un color blanco lechoso, con un sobrecolor rojo y que cubre bastante la superficie. Tiene una epidermis, una piel muy fina y poca pubescencia. La época de cosecha en la zona este, que es de donde saqué las fotos, es la tercera semana de diciembre, más o menos para las fiestas, lo cual es una oportunidad porque es un momento en donde hay mucha demanda, pero también en el momento de cosechar puede llegar a ser un problema porque hay muy poca disponibilidad de personal. Como durazno de pulpa amarilla tardía elegí una variedad que se llama 85G20. Quizá no es la más difundida, pero es muy interesante, tiene una firmeza de pulpa muy buena. Se cosecha aproximadamente la tercera semana de febrero, como les mencioné antes, eso va a variar según la zona. El fruto se cubre bastante de rojo la superficie y tiene muy buen tamaño. En general, los duraznos de cosecha tardía tienen muy buen tamaño. Ahí en el catálogo aproximadamente el tamaño del fruto promedio es de unos 170 190 gramos, que es propio de los duraznos de cosecha tardía. Como les dije antes, las variedades tempranas son menos productivas que las tardías, pero tienen la ventaja de justamente ser temprana y ser primicia, que es cuando mayor demanda hay en el mercado. Como ejemplo de durazno de pulpa blanca tardío, elegí September Snow también porque tiene una difusión muy importante en este último tiempo. Se cosecha la segunda quincena de febrero. También ha sido obtenida por Sage Genetic, como muchos de los duraznos que están acá en la provincia, que son obtentores de variedades de varias especies, pero entre ellas de duraznero, que se encuentran en California. El fruto es muy grande, puede llegar a pesar unos 230-240 gramos. Es un durazno muy vistoso. Como apreciación personal no me parece muy sabroso, pero bueno, los catálogos dicen otra cosa. Ejemplo de nectarino pelón de pulpa amarillo temprano, elegí aniversario INTA, cuya fecha de cosecha es aproximadamente el 4 de diciembre, que es la fecha del aniversario del Instituto Nacional.
Es una variedad que está muy difundida en Mendoza, que sigue siendo muy elegida por los productores. El durazno es realmente muy vistoso, de muy buen tamaño para ser temprano, tiene muy buena firmeza de pulpa, se adapta muy bien al transporte, al manipuleo. Es realmente una variedad muy interesante, muy elegida por los productores y bueno, para destacar, saber que ha sido obtenida acá en nuestra provincia. Y como ejemplo de nectarino pelón de pulpa blanca, elegí Caldesi 2000, también una variedad muy difundida, es bastante temprana, se cosecha normalmente los primeros días de diciembre, pero tiene un fruto de muy buen tamaño. También tiene muy buena firmeza de pulpa, muy buena resistencia a la manipulación. Dentro de los Caldesi hay distintos Caldesi. Tenemos el Caldesi 2000 que se cosecha en diciembre, Caldesi 2010 que se cosecha los primeros días de enero, Caldesi 2020 los primeros días de febrero. Esos tres son los más difundidos en nuestra provincia, pero hay varias variedades que se denominan igual, Caldesi, por el nombre de su obtentor. Personalmente a mí me parece muy sabroso, es quizá mi variedad preferida. Vamos a ver ahora el paraguayo o chato de pulpa blanca, quizá lo han escuchado o lo han visto en la casa de algún abuelo, es una variedad muy vieja, muy apreciada por los consumidores, como su nombre lo indica, es un durazno chatito, con pubescencia, de pulpa blanca, se cosecha a fines de diciembre, normalmente entre Navidad y Año Nuevo. Es muy sabroso, muy perfumado, pero tiene muy mala post cosecha. Una vez que está maduro hay que consumirlo inmediatamente, por lo que normalmente se destina al mercado interno o al consumo en el hogar. Por último, como novedad, en los últimos años se han empezado a difundir estos chatos nectarines. Actualmente en Argentina no están disponibles, al menos no de manera legal, son variedades registradas. El ejemplo que yo usé es una variedad que se denomina platerina, que la obtuvo Vivero Provedo. Vivero Provedo es un vivero muy importante de España que ha obtenido numerosas variedades de duraznero y de otras especies también. Como les mencionaba, los duraznos chatos son muy sabrosos, muy dulces, y también su forma diferente los hace atractivos en el mercado, y el hecho de que sean nectarines, es decir, que no tengan pubescencia, aún más demandados por el público. Y como conclusión del tema variedades, me gusta cerrarlo con esta información para que la tengan presente, que los frutos de cualquier árbol van a variar en función de las prácticas culturales que haga el productor, el agricultor, especialmente poda y raleo, y también van a haber diferencias de una misma variedad en función del suelo y del clima. Algo también que varía en la expresión de un fruto es la edad de las plantas. Los árboles jóvenes y vigorosos van a tener una maduración de la fruta y un fruto diferente al que va a tener un árbol con una producción ya establecida, que normalmente en el caso del duraznero es a partir del tercer cuarto año. Existen cientos de variedades de duraznos y nectarines en el mundo. Estados Unidos y Europa tienen descrito unas 700 variedades. Actualmente la mayoría de los programas de mejoramiento genético son privados, los públicos cada vez son menos. Los programas de mejoramiento genético más importantes se encuentran en Estados Unidos, como Zeiger, España, el Vivero Provedo, Italia, y también hay algunos programas interesantes en Brasil y Chile. Constantemente se están inscribiendo nuevas variedades, más o menos unas 100 variedades por año. Lamentablemente en Argentina de esas variedades llegan muy pocas o casi nada, porque al provenir de programas
privados, hay que pagar una licencia que debe pagar el viverista, y luego el productor también tiene que pagar para poder producir esa fruta. Y por nuestras condiciones económicas no estamos pudiendo actualizarnos. Pero sí hay que destacar que los viveros provinciales y nacionales tienen una carta importante de variedades. Normalmente un vivero tiene más o 100 variedades para ofrecer a los productores, de manera tal que venimos subsistiendo con las variedades que estamos trabajando, pero ya algunas obsoletas a nivel mundial. En Argentina hay programas de mejoramiento genético. Hubo un programa muy importante en el INTA de Junín de Mendoza, en donde se obtuvieron variedades muy interesantes, entre ellas la variedad aniversario que se las comenté anteriormente, y también hay un programa que actualmente está en funcionamiento en el INTA de San Pedro en Buenos Aires. Mencionarles un poco los avances genéticos. Actualmente los programas de mejora están muy enfocados a la obtención de variedades con resistencias, ya sea a plagas o a enfermedades, debido a que hay una tendencia a la producción de fruta orgánica. Solo para mencionarles, por ejemplo, hay un programa muy interesante en la Universidad de Lleida en España, que lo que busca es la introgresión de genes de otra especie, como lo es el almendro, en el duraznero para obtener la resistencia a oidio. Pero como hay muchos programas para diferentes enfermedades, son programas que están muy avanzados. Todavía no hay variedades comerciales con resistencia, pero pronto lo estarán. Vamos a ver las pautas de cosecha para la producción de durazno de consumo en fresco. Los recipientes que se van a utilizar para la cosecha manual tienen que ser canastos, bolsas o maletas, que deben ser cómodos para llevar y deben estar acolchados. No tienen que poseer bordes, ni cantos vivos, ni clavos, y deben ser de un tamaño reducido. Los frutos se deben colocar cuidadosamente en los mismos, no se deben arrojar, no se deben llenar mucho estos envases, y tener en cuenta también hasta qué altura se llena de fruta los envases que se van a trasladar desde la finca hasta el empaque, porque hay que tener en cuenta que estos luego se van a apilar. Es muy importante el control de la carga y la descarga en las diferentes operaciones, desde la cosecha hasta el empaque, para evitar daños físicos en la fruta. Para determinar el momento oportuno de cosecha, existen índices de madurez, que son los indicadores que vamos a utilizar para evaluar la madurez interna de los frutos, e índices de cosecha, que sirven para dar las indicaciones al cosechador. Estos últimos no son destructivos y son los que el cosechador va a ver a simple vista. La firmeza de pulpa es el primer índice de madurez que vamos a ver, es el índice más importante. Para comenzar la cosecha de durazno, la firmeza debe ser entre 12 y 14 libras. Por debajo de 12 libras tiene que ser luego muy ajustado el manejo en post cosecha para que la fruta no llegue blanda al consumidor. Por encima de 14 libras, en general la fruta está muy madura, y tienen que tener presente que la firmeza que elige el consumidor es de entre 2 y 4 libras. Para medir la firmeza de la pulpa se usa un elemento que se denomina penetrómetro de mano. El segundo valor es el contenido de sólidos solubles, el tenor de azucarino, que se mide en Brix mediante un refractómetro. Los grados Brix mínimos para el caso del duraznero deben ser de unos 10 grados y en lo posible por encima de 12 grados Brix. Y en cuanto a la acidez, en realidad lo que más nos va a importar es la relación sólidos solubles acidez. Hay algo importante que tienen que tener en cuenta: como los frutales de carozo no tienen almidón, es decir, no tienen hidratos de carbono de reserva, luego de la cosecha los sólidos solubles no aumentan, porque no hay ningún hidrato que se degrade. Lo que va a pasar es que va a comenzar a bajar la acidez, porque los ácidos son los primeros que se respiran. Entonces, lo que el consumidor va a percibir es la relación sólidos solubles acidez. Al bajar los ácidos se va a sentir más dulce porque aumenta la relación sólidos solubles acidez. Es por eso que
No se recomienda cosechar por debajo de 10 grados Brix, porque los sólidos solubles es un valor que se va a mantener constante. Y los índices de madurez los debemos correlacionar con los índices de cosecha para dar las indicaciones. Es decir, que una vez que tenemos la firmeza de pulpa deseada para comenzar a cosechar, hay que correlacionarlo con el tamaño de la fruta que vamos a cosechar y con el color, porque no se puede cosechar fruta que esté verde. El tamaño es algo que en ese momento ya no vamos a poder modificar, porque si esperamos a tener el tamaño que deseamos, la fruta va perdiendo firmeza. Pero sí el color, lo que se hace es hacer más de una pasada en las cosechas. Se hace una primer cosecha, se espera unos días y se hace una segunda cosecha para que vaya evolucionando el color. Para el color se utilizan tablas de color de fondo. El color de fondo es un muy buen indicador porque tiene una muy buena correlación con la madurez interna. En el caso de los duraznos y nectarines amarillos, el color de fondo va a variar del verde al amarillo. Y en el caso de los duraznos y nectarines blancos, el color de fondo va a variar del verde al crema. Y el calibre nos va a determinar el tamaño de la fruta, el calibre o el peso, nos va a determinar que esa fruta sea considerada de primera, de segunda y de descarte. Recuerden que calibres muy altos no son los buscados en el empaque, no se descarta esa fruta, pero no se la considera de primera. El calibre, al tratarse de fruta de consumo en fresco, va a ser muy importante. Para el calibre se suele usar la medida del diámetro sutural y contrasutural en milímetros. Y es lo que nos va a determinar qué categoría tiene la fruta y qué precio tiene la fruta. Recuerden que la fruta temprana es más pequeña. Aproximadamente un durazno temprano pesa unos 150 gramos. Tiene unos 50-60 milímetros de diámetro. Un durazno tardío pesa unos 200 gramos y tiene unos 70, 75, 80 milímetros de diámetro ecuatorial. Como les venía mencionando, la fruta temprana normalmente tiene un mejor precio por ser primicia. A pesar de tener menos calibre, el precio es mayor que la fruta tardía. No siempre es así. Hay años en los que si ocurre un evento climático, como por ejemplo un granizo en enero muy fuerte que afecta a muchos productores, la fruta que va a quedar, o sea, los que pudieron proteger su fruta o que no cayó granizo en su finca, esa fruta también va a tener un valor muy alto, aunque sea tardía, por el hecho de que no hay disponibilidad en el mercado. El precio siempre va a ir en función de, como en todo producto, de la demanda del mercado. Una vez cosechada la fruta, nos podemos encontrar con diferentes tipos de daños, ya sea daños físicos, daños de la fruta por enfermedades o plagas, o fisiopatías por errores en el manejo post cosecha. Una fisiopatía muy común, la primera que vamos a ver, es el daño por frío. Es causada justamente en la conservación. Para que tengan presente, los duraznos se deben conservar a 0 grados sin llegar a congelamiento. Un nectarín tiene una vida útil de entre 1 y 7 semanas y un durazno con pubescencia entre 1 y 5 semanas. Varía según la variedad y el contenido de sólidos solubles. Entonces, una fisiopatía muy común es esta, el daño por frío, degradación interna, que lo que causa es un pardeamiento interno de la pulpa, harinosidad del tejido y también aparición de tintes rojos. Esto ocurre cuando se ha conservado la fruta por un periodo prolongado en temperaturas de entre 2 y 7 grados, y quien va a detectar este defecto va a ser el consumidor. Otras fisiopatías que podemos encontrar es la deshidratación del fruto por condiciones de baja humedad y también el congelamiento del fruto por temperaturas inferiores. La temperatura de conservación debe ser entre 0 y 1 grado. Esto está un poco en función de la madurez de la fruta. Los frutos más inmaduros, los más verdes, con menos contenido de sólidos solubles, son más susceptibles a los daños por frío.
Estos no deben pasar por debajo de 0 grados la temperatura porque van a tener daño por frío. Y otra cosa a controlar muy importante también es la humedad, debe ser entre 90 y 95%. Las enfermedades más comunes que suelen afectar a los frutos de durazno, tenemos el oidio, los daños por insectos, los nectarines especialmente son muy sensibles a los daños por unos insectos denominados thrips. Es muy importante realizar una curación durante la floración. Daño por grafolita. La grafolita es un gusanito que afecta primero a los brotes y después al fruto del duraznero. También este se controla mediante plaguicidas preventivos. Daño por piojo de San José, que causa unas manchitas rojas, y daño por hongos que causan podredumbres. Una de las podredumbres más común es la podredumbre parda, causada por Moninilia frutícola, que es la enfermedad post cosecha más importante de todos los frutales de carozo. Esta comienza con la infección en floración y luego causa la pudrición de la fruta antes de la cosecha o en post cosecha. Como estrategia de control, lo más importante es mantener limpio el cultivo, eliminando todos los frutos que puedan tener daño por este hongo, aplicar fungicidas pre cosecha y post cosecha y enfriar la fruta inmediatamente luego de la cosecha. Los daños físicos más comunes: heridas por granizo, heridas por manipuleo durante la cosecha o el empaque, daño peduncular del pedúnculo en la fruta durante la cosecha, rajaduras o cracking, daños por golpes durante la cosecha o el empaque. Y la única manera de evitar estos daños, el granizo mediante la tela antigranizo y los demás siguiendo cuidadosamente las pautas de cosecha que vimos anteriormente. Por último me despido con esta diapositiva, que es una pintura de Van Gogh que me gusta mucho, fue una de sus últimas pinturas. Es un pequeño cultivo de duraznero, de plantas de durazno en flor. Espero que les guste, que les haya gustado la clase y cualquier duda me pueden consultar.